Se va el grupo interdisciplinario de expertos independientes, de expertas independientes, el GIEI. Termina el trabajo de casi 9 años que ha estado llevando a cabo este grupo interdisciplinario, una noticia que impactó y conmovió y marca un tiempo en la historia de nuestro país. Ángela Buitrago, titular del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, se encuentra con nosotros. Esto es Perspectivas. Bienvenida y bienvenido. Comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Perspectivas y se encuentra así con nosotras. Estamos contentas y contentos aquí en Rompeviento. Ángela Buitrago. Ángela, como dice por ahí acá, la última y nos vamos. Ángela Buitrago, bienvenida. Un gusto que estés aquí con nosotras. Gracias, Ernesto, por la invitación y un gusto venir a verlos. Gracias, Ángela. Ángela, pues han sucedido, presentaron ustedes este sexto y último informe de Ayotzinapa. Estuvimos muchos periodistas ahí, una cobertura bastante amplia y la noticia pues ha sacudido en nuestro país de muchas maneras, particularmente a los padres y a las madres de los normalistas que aún siguen desaparecidos. Te preguntaría, así en términos generales y después de entrevistas que ya hemos tenido acá, ¿cuál es el motivo o los motivos fundamentales, sustantivos por el que toma la decisión el GIEI de terminar su trabajo de investigación por el caso de la desaparición de los normalistas? Ernesto, es importante contar que nosotros hemos estado en 2 periodos. El periodo del 2015 al 2016, cuando salimos, que efectivamente denunciamos, entre otras, la manipulación del río San Juan, y salimos porque el gobierno, al enterarse de que no apoyábamos la teoría de ellos, pues decidió, digamos, romper relaciones con la medida cautelar. Estamos hablando del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sexenio de Enrique Peña Nieto. Regresamos, y aquí hay 2 elementos importantes. Yo regreso en el 2019 con Francisco Cox como parte del grupo de asistencia técnica, pero el GIEI es solicitado nuevamente para que se constituya en toda su integridad a partir del 21, incluso por el presidente Manuel López Obrador. 21 de 2021. Nosotros regresamos en marzo del 2021 como GIEI. Y una de las condiciones para regresar como GIEI era precisamente que se brindaran todos los documentos y toda la información que tuviera el Estado respecto a las labores de seguimiento frente a los hechos y frente a los desaparecidos. Igualmente pedimos durante mucho tiempo la apertura de los archivos, que por orden del presidente de la República se dio y que permitió también avanzar en la información que se tenía con respecto a los hechos del 26 y 27 y con respecto incluso a paradero de los estudiantes el día 3, 4 y 6 de octubre del 2014. Ante la realidad de que no se entregó toda la información y que además nos estaban contestando algunas peticiones del GIEI de manera contraria, incluso a los documentos que ya habíamos adquirido directamente del archivo, o bien nos había entregado Sedena por orden del presidente de la República, pues decidimos que ante la no existencia de más información, pues no tiene ningún sentido que el GIEI continúe en México frente a no solo el ocultamiento y la obstrucción, que lo hemos dicho claramente, sino también a comunicaciones públicas que son incoherentes con respecto a la documentación que ya encontramos en los archivos. Ya, cuando dices, bueno, nos estaban dando una respuesta contraria a lo que estábamos solicitando, ¿me podrías poner ejemplos? Claro.
Nosotros teníamos en la documentación información de que, por ejemplo, una unidad de Sedena que trabajaba dentro del 27 Batallón, que era el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Norte Iguala, estaba funcionando desde marzo del 2014. El Centro Regional de Fusión de Inteligencia tiene una particularidad y es que realiza labores de inteligencia, hace monitoreos técnicos, hace seguimientos a grupos al margen de la ley, tiene objetivos claros en la posibilidad de persecución e investigación, que si bien es cierto, no hay algunas cosas de las cuales no tiene facultades, como es interceptar teléfonos o geolocalizar, que quiere decir ubicar en tiempo real a las personas en los lugares que estén, lo hacía. Y esto hay evidencia múltiple en algunos de los documentos que logramos obtener. Sin embargo, ante las preguntas reiteradas de cuáles son y dónde están los documentos que permiten afirmar el seguimiento técnico y la geolocalización de las personas que ustedes estaban siguiendo en el contexto particular de inteligencia, pues nos contestaban que ellos no tenían monitoreos técnicos y no hacían geolocalización, contrario a la documentación. Es lógico entender que pues si no tienen facultad, pues obviamente están protegiendo la situación y la acción. Pero en los casos de desaparición forzada, incluso esas pruebas que son ilícitas por no contar con orden de autoridad judicial competente, son muy importantes en la recuperación de la información sobre los desaparecidos. Ese es un ejemplo categórico. Nos decían el CRFI, que es el Centro Regional de Inteligencia, nace a partir del 2015. No es cierto. Y no es cierto porque tenemos CRFI desde marzo del 2014. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre nos demuestran que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia que funcionaba en el 27 Batallón de Infantería, pues estaba activo. Nos han dicho siempre, no, se crea hasta el 2015, aquí está el edificio, se hizo en la 35 Zona Militar, algo que no tenía relación con la realidad documental. 2, el tema particular de las sanciones a las que fueron sometidos los militares que no entregaron información completa el día 26 y 27 de septiembre, en particular un capitán y un hombre de lo que se llama la CIO, que es un sistema de inteligencia e información y de obtención de información, y nosotros conocimos que efectivamente habían sido sancionados por omitir información el día 26 y 27 de septiembre. Sin embargo, nos entregan la hoja, digamos, laboral y las sanciones, y aparece uno de ellos, la última sanción, a diciembre del 2013, y el otro, la última sanción, o las dos sanciones que aparecen, en mayo y en junio del 2016. Dentro de todas las pesquisas que hicimos en los archivos, encontramos el documento de sanción de uno de ellos, con arresto de 8 días, textualmente dice, por omitir información en una operación que realizó, y dice en concreto de haber ido a Barandillas a buscar una motocicleta. El tema no es importante en particular, sino referenciado en el sentido de el ocultamiento y la obstrucción. Ahora, si era cierto o no era cierto lo de la moto, también sabemos que era mentira, pero independientemente hay una omisión que se ha ocultado durante mucho tiempo y que si no encontramos ese documento, pues tampoco podemos saber qué pasó frente a ese caso en particular. Y la pregunta es, ¿para qué están haciendo esto y por qué están haciendo esto? 3, tenemos muchos ejemplos, entre otras, donde se niega la existencia de movimientos de personal de Sedena del 27 Batallón de Infantería el día 26 de septiembre, en donde simplemente dicen, no nos movimos, estábamos en el batallón, y encontrábamos a través de la prueba telefónica y a través de la localización movimientos múltiples de varios de los agentes o soldados de Sedena. Esto lo que nos permite decir es que, si bien es cierto, han colaborado parcialmente, pues la condición del GIEI era que efectivamente se tuviera toda la información. Y sobre estos supuestos, pues la información ha sido parcial. Ya. Hoy el presidente de la República, en su conferencia matutina, se refirió, le preguntaron sobre cuál era su opinión o valoración de el retiro de ustedes del GIEI,
y también sobre los planteamientos con respecto del ejército. Vamos a ver el video de la intervención del presidente López Obrador y regresamos contigo, Ángela. Esta es la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a verlo. Se ha ido avanzando bastante, mucho. Hay como 115 detenidos, 115 detenidos. Y no solo funcionarios menores o personas de pocas influencias. Está detenido el anterior procurador de justicia, están detenidos 2 generales. Eso debe saberse porque no se informa, y otros importantes funcionarios públicos. No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Es lo que ellos mencionan en el caso de GIEI. Sí, respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración precisamente de Marina y de Defensa, y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad, que una cosa son las instituciones y otra cosa son los funcionarios o los servidores públicos, y no por el hecho del mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se ocultó la verdad? Porque supuestamente se iban a afectar las instituciones, cuando es lo contrario. Si hay impunidad, si se ocultan las cosas, entonces sí se afectan las instituciones, que además es lo que quisieran algunos, afectar, socavar instituciones como Marina, como la Secretaría de la Defensa, que son instituciones muy importantes para el funcionamiento del Estado. Di la instrucción de que se vaya a fondo y hemos avanzado y vamos a seguir. ¿Se cumplirá la promesa de campaña? Sí, ya se rompió el llamado pacto de silencio. Ángela Buitrago, ese es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me detengo en algunos de los señalamientos que hizo. Sí hemos avanzado, no hay impunidad. No es cierto que el ejército no ha colaborado. Se pretende manchar las instituciones. Se rompió el pacto de silencio. ¿Qué decía al respecto? Bueno, yo creo que sin la orden presidencial tampoco hubiéramos obtenido mucha de la información que se obtuvo. Lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, el reconocimiento de haber dado la orden y obligar a algo que era impensable en México de abrir los archivos militares es una realidad. Lo segundo, él es categórico en que es su opinión, y sobre esa base, pues el tema que significa también es que el informe contiene los elementos por los cuales se está diciendo que la información que se ha pedido en concreto no se ha entregado. Y esto significa que el tema en particular de la impunidad es un criterio tan amplio como los fenómenos que hay que analizar aquí. Si bien es cierto el tema particular de abrir los archivos, de escuchar al GIEI, en muchos de estos casos el presidente, es una cosa que hemos afirmado nosotros todo el tiempo y que él ha tenido la voluntad y la decisión de hacerlo permanente. Y lo otro es efectivamente el tema de si se ha entregado toda la documentación. La impunidad está ya dada en muchos sentidos. La impunidad está dada por las maniobras de la misma PGR
en torno a las torturas que llevaron incluso a la desvinculación de los presuntos responsables. La impunidad ya existe porque hay sentencias absolutorias de personas que eran presuntamente responsables por falta de prueba o por tortura. La impunidad es un fenómeno que no se puede negar en el caso de Ayotzinapa. Pero, sin embargo, la impunidad también va de la mano con elementos de ocultamiento y obstrucción, denuncia que ha hecho el GIEI de acuerdo a los mandatos de la misma medida cautelar frente a la existencia de la posibilidad de que el GIEI, evidenciando estos hechos, denuncie estos elementos como se ha hecho ante la Fiscalía General de la República. Nosotros, y lo mismo, con el igual respeto que él nos tiene, nosotros le tenemos el respeto también, y siempre hemos hablado categóricamente y de manera muy transparente con él, diciéndole que entendemos que se ha colaborado, que gracias a la orden que dio, se abrieron los archivos que era impensable en México, se ha obtenido mucha información, y es cierto, las personas que él menciona que están capturadas, pero recordemos que el año pasado bajaron 16 órdenes de captura con respecto a ellos, estando la prueba en particular. Y esto significa también, pues lógicamente, un elemento de valoración extra. Y creo que la transparencia de la institución significa también que se confronten las afirmaciones que se han hecho con la documentación que nosotros tenemos. Entonces, lo que yo puedo decir es, con el mayor de los respetos y además con toda la tranquilidad y transparencia como siempre nos ha caracterizado, frente a él incluso, significa decirle que el tema particular es que se necesita toda la información, porque esa información tiene una serie de elementos que son fundamentales incluso para que él tenga la posibilidad de dar un resultado positivo frente a estos hechos. Y eso también es un tema de valoración en el sentido, y yo lo entiendo, cuando él dice, puede que sean solo elementos y no toda la institución, y además utiliza un argumento bien interesante en el sentido de, ¿por qué se ocultó la verdad en el pasado? Porque no se quería manchar las instituciones. Yo solamente tomo las palabras de él, que hasta ahora las oigo porque no las había oído, me las pones ahora en este programa, y efectivamente es que el tema es ese. ¿Quiénes son los que están usando la institución para realizar actividades que hacen parte de la utilización de una red criminal y sobre esa base distorsionan la función institucional? Y creo que eso es lo más sano en un Estado democrático. Si bien es cierto, uno no puede hablar de instituciones como parte de crimen o como parte de redes criminales, sí es bueno entender que cuando se niega información o se entrega información que no corresponde a la realidad, pues lo que hay es una obstrucción clara y una desviación frente a una investigación de delitos de lesa humanidad, como se ha construido claramente a través de todos los elementos en el caso Ayotzinapa. Esta opacidad que presenta el Ejército y también la Marina, ahorita entramos al tema de Marina, ustedes están demostrando que el Ejército está ocultando información, que está mintiendo cuando dice que no hay, cuando ustedes le están demostrando que sí hay, y medidas de prueba. ¿Ha habido alguna ocasión en donde el Ejército haya dicho no te puedo entregar esta información porque es un asunto de seguridad nacional? No lo ha dicho. Lo que ha contestado es que no tiene esa información, pero incluso un documento que nos entregaron, que hace parte de una decisión del año pasado, es que van a acordar las respuestas para darle al GIEI y para darle a la COVAC. Eso ya tiene todo un significado. Sí, ese dato es tremendo. Ahora, frente a ese planteamiento, ¿ustedes se lo hicieron al presidente de la República? Digamos que no solamente le hemos contado al presidente de la República todos estos elementos, los tiene el informe, él tiene el informe. Estábamos muy preocupados y efectivamente él nos ha abierto la puerta siempre como GIEI. Hemos manifestado todos estos elementos, incluso de una u otra manera, él y Alejandro Encinas nos han apoyado para seguir insistiendo
en el tema de la entrega de la información. Ahora, ¿dónde está y quién está dando la orden de que no se entregue la información? Ese es un tema que debería averiguarse. Porque, vuelvo a lo mismo, hay alguien que detrás de todo esto está diciendo no se dé o contéstese que no existe. Ustedes en ese documento que tienen donde se está dando la orden o la instrucción de que ya no se les entregue nada, ¿viene quién firma? Sí, viene cuál es el comité, pero ese es un tema que está en investigación. Y sobre esos supuestos el GIEI ha cumplido con denunciar ese hecho. En el caso de la Marina, Ángela, ustedes presentaron estos videos que también causaron un enorme impacto porque era un actor que no estaba identificado en el caso de Ayotzinapa, la Marina. El actual almirante, ¿no?, Rafael Ojeda, pues era el comandante de la 8ª Región Naval en Acapulco, ¿no? Ahí estaba el cuartel general. Es una región que comprende Guerrero, no Oaxaca y Chiapas. En ese entonces, sí, en el 2014, comprendía esa región, esta 8ª región. Y el comandante general es posible que esos videos que ustedes presentaron, él no tuviera conocimiento, o hay alguna información que tienen de que esos reportes, esos videos, ese material que apenas les entregaron el año pasado, se tuviera que haber sido entregado al comandante de esa región? Lo primero que hay que decir es que el almirante ha recibido al GIEI, le ha abierto los archivos al GIEI, ha permitido las entrevistas del GIEI con miembros de la Marina, y también es importante decir que todo lo que tenía que ver con los drones y la actividad de inteligencia pertenece a la unidad de inteligencia naval que está en Ciudad de México. Desde ese punto de vista, entonces, es clarísimo para nosotros que la operación, y yo ya estoy, casi repito automáticamente la palabra, la compartimentación de las autoridades, tanto de SEDENA como de SEMAR, implican que obviamente cada unidad tiene su propia organización, su propia estructura. La unidad de inteligencia naval responde al comando central y no responde a las regiones. Eso quiere decir que cada uno tiene su área. Ahora, en el caso del actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, tienen ustedes también información de que él en ese 2014, en el puesto que tenía, en el cargo que tenía, tenía también información sobre el caso de Ayotzinapa. Sí, no, hay personas, entre otras, que vienen obviamente de carrera en las instituciones. Él hacía parte, hasta donde entendemos nosotros, del Comando General, y sobre esos supuestos pues tenía conocimiento, obviamente, como parte de la estructura. En este caso, nosotros lo que decimos es, nosotros no queremos parecernos a un Quijote de pelear contra los molinos. Sí, sí. Nosotros lo que tenemos claro es que necesitamos que se entienda que todos y cada uno de los documentos que hay, la información que hay, es relevante. Ahora, si es que no la encuentran en los archivos, si es que la mandaron a esconder, si es que la movieron, sería muy importante entender también las causas por las cuales están haciendo eso. Porque de los pocos documentos que tenemos, es claro incluso que hay denuncias sobre participación de miembros de SEDENA con el crimen organizado. Y eso significa que también hay una posibilidad de entender que hay personas que tienen vinculación con esta red criminal, y sería muy sano institucionalmente también hacer una investigación a profundidad y mirar cómo está operando y cómo está ejerciendo ese patrón de poder en cada uno de los estados. Ya, en el caso del CISEN, la aparición del CISEN, ¿qué dimensión le dan ustedes a la información que tenía el CISEN? Por tanto, el entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong. A ver, el CISEN pues es un grupo de inteligencia especializado. Sí, sí. El CISEN estaba presente el día de los hechos, el 26 de septiembre. Ya no solamente lo tenemos ubicado dentro de
las labores técnicas, sino también dentro de declaraciones que dicen que un miembro del CISEN estaba en la Juan N. Álvarez. Pero el CISEN también tiene otro elemento, y es que el CISEN participa de los interrogatorios y de las torturas de los presuntos perpetradores. Entonces, cuando nosotros vemos este tema, estamos diciendo que, primero, el CISEN tenía información. Segundo, el CISEN reportaba cada uno de los pasos de los estudiantes. Tenemos todos los documentos que lo demuestran, pero no tenemos tampoco los originales. Tenemos unas papeletas que se dieron del CISEN de reportes. Dos. Reportes en tiempo real. Reportes en tiempo real. Reportes en tiempo real y reportes constantes de las actividades de los estudiantes. Lo que nosotros vemos es que el CISEN tenía conocimiento de lo que estaba pasando con los estudiantes, y yo siempre lo he dicho y he pensado que es importante en estos términos de pedagogía hablar de que los delitos de esta naturaleza, desapariciones forzadas, no solamente se cometen por acción, sino también por omisión. Y me canso de decirlo por dos razones: porque las instituciones están obligadas a proteger a las personas que pueden ser atentadas en sus bienes o en sus derechos por o grupos criminales o por entidades o instituciones frente a eso. Y el CISEN no solamente estuvo presente ese día, sino que fue parte de los actores que generó la deformación o la invalidación de información que es ilícita a través de la tortura. Pues bueno, más claro ni el agua ahí. Ángela, permíteme regreso tantito al tema del ejército. El factor tiempo, estoy hablando del 26, 27, 28, 29 de septiembre de 2014, los primeros días de octubre también. Hay una imagen que te pongo ahorita a cuadro, que es esta que estás viendo. Nosotros, bueno, los padres y madres de los normalistas estaban muy frustrados y desesperados que no accediera el general Cienfuegos a que se interrogara a los militares del 27º Batallón de Infantería, y también se negó de manera muy prepotente a que se ingresara al cuartel. Pensando en ese factor tiempo y en la dimensión del tiempo en esos primeros días, ¿qué dimensión le da el GIEI, qué dimensión o qué importancia tendría para la búsqueda de los normalistas si se hubiera accedido a esto? Sobre esa base, el GIEI todavía no estaba en México. El GIEI se constituye en marzo del 2015, pero la respuesta va a lo siguiente. No solamente en esa época se opuso cuando el GIEI solicitó los testimonios. Dos, me parece que fue un error dramático, y un error dramático en términos de que los mismos militares y los mismos miembros de SEDENA podrían haber dado información o podrían haber contado elementos importantes para la investigación, e incluso para ellos mismos. Y creo que esta dinámica también permite decir que es una arrogancia inconmensurable en un Estado democrático e inexplicable. ¿Sería la palabra arrogancia? Sí, técnicamente sí, porque quiere decir que... ¿No es encubrimiento más que arrogancia? La primera posición es arrogancia, y es decir, no hay justicia que me valga a mí como SEDENA. Y era el director de SEDENA. Y sobre esa base el tema es, no voy a permitir, y lo dijo muchas veces, que a mis muchachos, término muy significativo, los interroguen. Y el tema es, pues nadie está ajeno a comparecer a la justicia, todos estamos obligados a comparecer a la justicia. Y este primer punto, por eso vuelvo y digo yo, lo digo en el mejor de los sentidos, pues significa una arrogancia frente a otro poder del Estado, que es el poder de la Fiscalía y el Poder Judicial. Sin embargo, también causó un problema, y causó un problema en términos de que las personas que debían haber declarado esos primeros días no contaron la información ni entregaron los documentos que debían haber entregado. Entre esas, las fotografías que tomaron en la Juan N. Álvarez, las fotografías que tomaron en Palacio de Justicia, las fotografías que tomaron en la Clínica Cristina, las fotografías que tomaron en los desplazamientos que realizaron durante la noche del 26 de septiembre del 2014 y la madrugada del 27. Y esto permite decir que se perdió información como son las fotografías del Palacio de Justicia,
que eran fundamentales incluso para establecer qué actores estaban ahí y cómo fue el manejo y el trato de los estudiantes que fueron desaparecidos de la zona del Palacio de Justicia. ¿Por qué? Sería la explicación. ¿Y cuándo entregan esas fotografías? Mucho tiempo después, ante la insistencia de que vayan y declaren. Incluso las entregan posterior a la terminación del mandato del GIE en el 16. Ya. Ángela Buitrago, el papel del fiscal general de la República, actualmente Alejandro Gertz Manero, ¿cuál es el balance que tiene el GIEI del papel de la Fiscalía en términos de cooperación o de obstrucción de información? A ver, yo creo que inicialmente el fiscal general respondió a una orden del Estado mexicano en el sentido de la necesidad de crear una unidad especial que fue la UILCA. Mediante decreto creó la Unidad Especial de Litigación e Investigación del caso y firmó los decretos para que se creara esta unidad, para que actuara con capacidad e incluso hubo una adición de esta unidad en términos de la decisión del fiscal general para que se le delegaran unas funciones que no tenía por ley. Y esto le dio capacidad a la unidad. Sin embargo, el fiscal general el año pasado también intervino para tomar decisiones políticas sobre los procesos y conminar a fiscales, y esto lo hemos denunciado nosotros como GIEI, pero además con la obligación que nos impone también la medida cautelar de la necesidad de la independencia y la autonomía de la Fiscalía. El hecho de que el fiscal imponga llevar a alguien o no llevar, o impedir que lleven o que detengan a X o Y, para nosotros es muy grave. Y en el caso particular de los elementos que tenemos con la revocatoria de las órdenes de captura, la decisión fue del fiscal general. Y esa decisión del fiscal general significa que en ese momento él, vía interpretación y decisión política, mandó a un fiscal que ni siquiera era de la unidad competente a que bajara las órdenes de captura, cuando había prueba sobre muchísimos de ellos. Y sobre esos elementos me parece que un fiscal no puede actuar de esa manera. La Fiscalía garantiza la imparcialidad, la objetividad y sobre todo la protección en un Estado democrático de derecho y engendra uno de los elementos fundamentales que es la justicia. Entonces, si yo estoy mirando ese elemento, me parece que es dramático, me parece que es un tema de una inseguridad muy peligrosa y que pues siempre hemos denunciado como un elemento corruptor en el sentido de pérdida de autonomía e independencia de la Fiscalía. ¿Y este fiscal qué explicación le dio al GIEI de esa decisión? No nos volvió a recibir nunca más, nos recibió una vez al principio del mandato y nunca ¿Y ustedes más. solicitaron? Lo solicitamos 2 veces más, sí, nunca más. ¿Había respuesta No, de mensaje? Ninguna, absolutamente ninguna. Eso también se le reportó al presidente de la República. Eso se reportó internacionalmente y al presidente de la República. ¿Y qué respondió el presidente? No, pues el presidente no es jefe del fiscal. Sí, pero ¿qué respondió el presidente? No. Que, No. Que No iba a hablar con él. No es su competencia. Porque a veces cuando le cuestionamos en la conferencia matutina, dice, bueno, pues le vamos a preguntar a ver si... Sí, no. No había nada. Bueno, Ángela Buitrago, ayer hubo una conferencia de prensa de los padres y madres de los normalistas y los abogados. Tenemos un fragmento, un video de lo que dijeron, rescatando algunos puntos que nos parece que son importantes del posicionamiento que tienen los padres a través de la voz de don Mario y del abogado Vidulfo. Si te parece, vamos a escucharlo y regresamos a comentarlo. Decirle desde acá al señor presidente que no nos falle porque nos está fallando,
que recuerde que hay un decreto presidencial firmado por él, por la Sedena, por las instituciones de toda la República, a donde se comprometieron a darnos todas las facilidades para poder encontrar a nuestros muchachos. Entonces creo que está fallando a su palabra y eso es malo. Eso es malo para un presidente de un país. Si está la información, ¿por qué no entregarla? ¿Qué esconden? ¿Cuál es el problema de no entregarla? Y lo peor de todo, estándolos vigilando desde la salida de la escuela hasta montados ahí adentro del camión, que los llevaban vigilados y todavía dicen que no saben nada. Creo que esa institución le debe a estos padres la verdad. Y si tiene un poco de vergüenza, tendría que haber entregado ya esa información al GIEI. Y si el presidente no nos da la apertura para que nos Sedena y Marina nos entregue eso, entonces, ¿quién podría más entregárnoslos? Si la máxima autoridad y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Ahí está. Y decirle al presidente que no venimos de parte de nadie. No, venimos de parte del dolor. Venimos de parte de que no encontramos a nuestro hijo, a nuestros hijos. Pues como lo acaban de escuchar, ¿verdad? Es clara la posición de las madres y padres de familia. Para nosotros el informe del GIEI es un documento objetivo basado en una investigación de campo, basado en una investigación en las diligencias que estuvieron haciendo los del GIEI. No es una publicación, no es una interpretación, es una investigación que surge de las indagatorias, de las pesquisas que se hacen en relación al caso Ayotzinapa. Por esa razón, para los padres de familia es el documento que se tiene que atender y el gobierno es el documento que tiene que seguir. Sobre la base del informe tendrá que conducirse las investigaciones que el gobierno realice. Para nosotros no resultará válido que al rato surja otro informe que el gobierno quiera sacar, otra posición, otra interpretación. Creemos nosotros innecesario el día de hoy la existencia de otro informe o de otro documento. Este es el informe, este es el documento, sobre este tiene que seguir el gobierno sus investigaciones. Que el informe para nosotros tiene muchas cuestiones relevantes, pero el punto toral que tiene el informe son las rutas del paradero de los jóvenes. Allá el informe nos arroja esas rutas hacia dónde pudieron haber sido llevados los jóvenes. Y esos indicios del paradero de los estudiantes los tiene hoy por hoy, compañeras, compañeros, el Ejército Mexicano. Están en los archivos del CFRI. De lo contrario, nosotros hasta el día de hoy no entendemos a qué se debe esas reticencias de poner a disposición ante la autoridad correspondiente la información que es de suma relevancia. Y la Secretaría de la Defensa Nacional también se comprometió al tenor del decreto que se firmó mediante la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Está obligada a aportar. En atención a ello, compañeras, compañeros, la posición de hoy día es: nosotros ya no podemos seguir dialogando con otras autoridades. Urge de inmediato una reunión con el presidente de la República a fin de dialogar estos temas, a fin de verificar, poner sobre la mesa en términos objetivos cuáles son los obstáculos reales, objetivos que impiden poner esa información a disposición de la autoridad que está investigando. Ángela Buitrago, la opacidad de estas Fuerzas Armadas y de la Fiscalía es un factor determinante en la decisión que ustedes tomaron de retirarse. Déjame ver si lo estoy interpretando bien, en el sentido de que seguirse manteniendo ahí con esta opacidad en la información sería avalar eso y seguir postergándolo por quién sabe cuánto tiempo. No, yo creo que también hay otra valoración ahí, es que
si no tenemos con qué trabajar, pues el GIEI tampoco puede seguir caminando, ¿no? Y sobre esos elementos, pues la decisión, a pesar de que hemos insistido en mantenernos, en seguir trabajando y en seguir obteniendo información, pues también, digamos, este tiempo después de la ruptura de septiembre del año pasado, que ocurrió a raíz de todo lo que pues conocen que, entre otras, el grupo quedó dividido para que nos siguiéramos 2 de los miembros y 2 se retiraron, significaba también tener claro que había que reconstituir una serie de cosas y que pues si las condiciones no cambiaban, pues tampoco tenía sentido permanecer. Cuando hablas de que si las condiciones no cambiaban, no tiene sentido permanecer. Si en algún momento cambian, podrían reconsiderar. Pues el mandato acaba el 31 y sobre esa base, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya es la que va a tomar, digamos, las decisiones frente a qué mecanismos o qué elementos hay que incorporar, o si también se retira la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sabemos. ¿Con qué te despides, Ángela? ¿Con qué te despides de México? ¿Con qué te despides de los padres y madres de los normalistas? Bueno, primero decir que este tiempo en México le permite a uno decir que México está lleno de gente muy valiosa, sobre todo los padres y madres que han hecho de la dignidad su primera regla y segundo, la persistencia como un elemento esencial a través de la búsqueda de sus hijos. Y eso significa también entender que México está compuesto de solidaridad de muchas personas, y me despido de México diciendo que ojalá se reflexione en torno a lo que significa un aparato de justicia real, a lo que significa la no impunidad y a lo que significa para México la verdad, ¿no? Si no estamos en el momento de reflexionar eso, pues la situación va a estar mucho más grave. El crimen y las redes criminales que se están mostrando, en particular en el caso Ayotzinapa, pues atacan a toda la sociedad. Y ese es un mecanismo reproductor que va a hacer mucho daño y después no va a haber cómo pararlo. No tenemos atrás un caso, no recordamos un caso que haya tenido una salida digna y justa. No sé si ustedes tienen en nuestro pasado de México un caso que por lo menos haya tenido una verdad. Yo aspiro que sea este y sigo esperando que sea este. ¿Qué mensaje le mandas al presidente Andrés Manuel López Obrador? No, yo creo que el presidente Manuel López Obrador ha tenido la voluntad y ha hecho cosas que quizás no se pensaban que se podían hacer. Y desde ese punto de vista creo que tiene todavía un camino por andar y que ojalá lo acompañen en esa labor, ¿no? Ese es el único mensaje. ¿Qué mensaje le mandas a los padres y madres de los normalistas? Que como siempre están en el corazón y sobre los elementos en particular que aspiro que alguna vez tengan derecho a verdad, justicia y reparación y que sepan el paradero de sus hijos. Sos dentro del tema dramático que nos ha acompañado por el caso Ayotzinapa, ha sido un escandaloso gusto y placer haberte conocido, tratado de ver el trabajo que tú y Carlos han hecho. Dentro de la tragedia, cabe también que para nosotros es un privilegio que hayan estado ustedes acá. Son una garantía de muchas cosas, particularmente de integridad y de inteligencia. Mi querida Ángela Buitrago, gracias, un Ernesto. enorme placer. Un Gracias gusto. siempre Gracias por todo. por todo y por estarme acompañando esta labor que fue dura y larga. Gracias, Ángela. Gracias. Es Ángela Buitrago, titular del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Adiós a Ángela, adiós al GIEI, adiós a Carlos Beristain y gracias a todos los compañeros del GIEI que integraron un arduo trabajo. Gracias todas, gracias siempre. Esto es Perspectivas, Rompeviento TV.